Buenas tardes. Vamos a ver el tema de adaptación de impedancia de carga mediante stubs en líneas de transmisión. Tenemos aquí una impedancia armada con resistencias en paralelo y un capacitor en serie, de manera de modelizar R-JX. Estamos viendo ahí en el diagrama de Smith la posición de la impedancia que está detectando el instrumento. Y si vemos en la interfase de la PC, el mismo punto en el diagrama de Smith, la impedancia tiene un valor a la frecuencia de 77,5 MHz de 78 menos J42. Bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a tratar de hacer? Mediante un stub a una cierta distancia de la carga, vamos a tratar de llevar este punto al centro de la carta de Smith, en donde en esas condiciones vamos a tener una adaptación de impedancias con la mayor transferencia de energía. Lo que nos ocupa en este caso es, dado el valor de la impedancia que vimos recién, llevarlo primero a la forma normalizada para poder trabajar en la carta de Smith. Nosotros, teniendo la impedancia de carga, vamos a tener una correspondiente admitancia de carga. Entonces, mediante una porción de línea de transmisión, vamos a buscar un punto en donde la admitancia en ese punto, Y sub A, tenga la parte real correspondiente a 52 ohms, lo que en el diagrama de Smith es el círculo unitario, y vamos a buscar el valor del complejo de la admitancia y lo vamos a cancelar con una determinada longitud del stub en cortocircuito, y de esa forma, al cancelar la parte compleja de Y sub A, lo que verá la fuente es absolutamente una adaptación de impedancia desde la línea de transmisión a la carga. Tenemos nosotros representados en este punto el valor normalizado de la impedancia de carga, que es 1,46 en la parte resistiva, y una componente compleja que nos daba 0,95 ohms, lo cual nos permite ubicar el punto de la impedancia de carga normalizada. Trazamos un círculo que pase por el punto ZN, y en el extremo opuesto, cruzando el punto 1 más J0, tenemos la admitancia de carga normalizada, YN. Esta admitancia de carga normalizada tiene una parte compleja y una parte real que corresponde a la conductancia. Lo que nosotros vamos a hacer como primera medida, es decir, con el stub, la posición del stub, es ubicar el punto en donde la admitancia corte al círculo unitario. Es decir, debemos trasladar este punto a este punto, que es donde me intersecta el círculo unitario. Nos corremos, ubicamos este punto Y sub A, que era el punto que teníamos que ubicar acá, que va a ser donde va a estar la posición del stub. Ahora, muy bien, el interrogante es ¿cuánto vale la longitud desde la carga sobre la línea de transmisión a donde Y sub A corta al círculo unitario? Bien, eso lo logramos prolongando la recta que nos permitió determinar YN hasta poder leer acá qué longitud de onda corresponde a la intersección de esa prolongación. Ahora bien, ¿hasta dónde? ¿De qué longitud debe ser el stub? Bueno, prolongamos desde el 1 más J0 pasando por Y sub A hasta intersectar a las curvas de las longitudes de onda para poder leer ahí cuánto vale esa longitud de ondas. Entonces, haciendo la diferencia de este valor menos este valor, nos permite obtener la longitud del stub
de la posición del stub, que va a ser justamente L sub D, en donde Y sub A tiene como componente activa 1 y tiene un valor complejo que lo leemos continuando en la carta de Smith hasta en este punto donde nos da 0,9. ¿Qué hacemos luego? Buscamos cómo cancelar este valor 0,9 reactivo positivo con un valor igual de 0,9 pero reactivo negativo. Entonces, ahora, una vez que ubicamos el mismo valor, 0,9, trazamos la recta, la prolongamos y ahora desde este punto a la posición de cortocircuito en longitudes de onda que corresponde a 0,25, tenemos el valor de la longitud del stub, es decir, restando 0,25 menos, acá tenemos 0,1246, 0,116. 0,25 menos 0,116 nos da justamente la longitud del stub en corto desde la posición determinada antes LD, en donde deberemos colocar el stub en cortocircuito para cancelar la parte reactiva de Y sub A. Tenemos ahora que en el analizador vectorial se nos ha trasladado al centro la posición de la representación de la impedancia. ¿Por qué? Porque tenemos conectada una línea de transmisión, un stub que está en corto y a lo largo de la línea de nuevo conectada a la impedancia de carga que teníamos antes. Vemos que colocando la impedancia a una determinada longitud con un stub en cortocircuito, nos encontramos con que el diagrama de Smith nos da que la impedancia está en el centro. Es decir, ahora vemos que la impedancia se ha ido al centro de la carta de Smith y podemos leer acá que la impedancia presentada ahora al generador es de 52 más J011. Prácticamente estamos en adaptación de impedancia perfecta. Fíjense que el valor de la onda reflejada es de 1,044 y esto nos permite haber trasladado el punto que ve la fuente hacia la carga en el valor de 1 más J0 en el diagrama de Smith. Esto es una herramienta muy interesante, o sea, no una herramienta muy interesante, perdón, el mecanismo de corregir con stubs nos permite que nosotros podamos adaptar impedancias con el conocimiento de lo que es líneas de transmisión y distancia a la carga. Bueno, espero que esta pequeña reseña haya aportado algo a lo que es conocimiento de adaptación y nos veremos en el próximo video. Muchas gracias.